La corteza prefrontal es el freno, es el estate atento, él es el cuídate, es el piensa primero y luego actúa, es el escucha primero y luego habla. A no tomar las precauciones necesarias, por ejemplo, cuando se quiere pertenecer a un grupo. Los hábitos sociales de rutinas que se establecen en el hogar. ¿Cómo le afectan eso o no a un cerebro adolescente? Si no duermes bien, ¿cómo vas a estar listo para una clase del día siguiente? ¿Estás listo para acostarte en el pupitre? Incentivando de manera excesiva la dopamina, podría ser, por los estímulos visuales, por las redes sociales. ¿Es parte eso de la complejidad de ser adolescente, niño en este momento o no? Para dar un ejemplo, les podría decir que existen 3 polvos blancos. Tienen la misma toxicidad, con diferencia que uno es penado por la ley y los otros 2 no. Buenos días, hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Edison Vázquez González, neurólogo, profesor de neurología por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y un reconocido y querido miembro de la comunidad de Nuevo Mundo. ¿En qué se diferencian el cerebro del niño, del adolescente y del adulto? ¿Somos iguales o no? Sí y no. Primero, muy buenos días, Rodolfo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Esto yo creo que va a ser la punta de la lanza para iniciar con una forma de comunicación que es la forma actual, moderna, que es la forma en que llega y capta la atención sin aburrir a la gente que lo recibe. Nosotros tenemos que entender, y un poquito antes de empezar ya con la pregunta suya, hoy vamos a hablar de neurotransmisores, de neurodesarrollo y sobre todo la importancia que representa los que nos denominamos los factores protectores, que no son otra cosa más que los padres. Entonces, yendo en directo pues, a su pregunta, nosotros debemos comprender que existen 2 estructuras clave en lo que se denomina el neurodesarrollo. Una de ellas es la corteza prefrontal, que está adelante, protegida por el hueso frontal, y otra estructura es la amígdala, que está en la parte media y profunda del encéfalo, del cerebro, y tienen funciones bien establecidas y con sus territorios bien demarcados. La corteza prefrontal es el freno, es el estate atento, él es el cuídate, es el piensa primero y luego actúa, es el escucha primero y luego habla. En cambio, la amígdala es el impulso, la amígdala es el resorte, es el gatillo. Y existe otro factor importantísimo que se llama sinapsis. ¿Por qué me tomo el tiempo de primero nominar estas situaciones? ¿Por qué? Porque va a servir para el desarrollo de la comprensión de esto. La sinapsis no es otra cosa que la unión entre las neuronas. Y esos son los puentes de unión para el conocimiento. El conocimiento no es otra cosa que la transmisión de impulsos nerviosos, de impulsos eléctricos que luego se generarán en actos, como la atención, con lo que estamos haciendo ahora, el mover mi mano, el gesticular, mi postura corporal, depende de la sinapsis. El niño nace con una corteza prefrontal totalmente inmadura y con una maraña de sinapsis, muchísimas neuronas. Nosotros nacemos con un número determinado de neuronas y esas neuronas son las que vamos a tener en el transcurso del tiempo. Hay recambios cada cierto tiempo que es necesarísimo para la vida del cerebro y del sistema nervioso central. Conforme se va evolucionando en la edad, desde el niño hasta adolescente, hasta el adulto, esta corteza prefrontal va madurando en base al estímulo, es decir, al entorno y en base a las habilidades y capacidades que le pueden brindar los factores protectores que somos los padres. Por eso es que un niño, nosotros como adultos, los que somos padres, los que tenemos la suerte y la bendición de ser padres, tenemos un niño pequeño, cuando nuestro niño empieza a caminar y ve que hay un peligro, para nosotros un peligro que somos adultos, que ya nuestra poda sináptica
tal cual, una poda sináptica, una organización de la sinapsis ya está en nosotros establecido. Sabemos que eso es un riesgo, pero el niño no lo sabe. Y domina en él la amígdala, la impulsividad de ver un color, de ver una mascota, de ver un juguete y salir a él. No ve que hay agua en el piso, pero nosotros sí. Entonces nosotros tenemos nuestra corteza prefrontal madurada. Antes se decía que maduraba a los 18 años, a los 21, pero ahora sabemos que a los 30 años no es que termina la maduración, sino que se completa la maduración para luego tener los factores de adquisición. Hay algunos autores que hablan de que los adolescentes se asemejan como a un carro de carreras que tiene un gran motor, un gran chasis, pero que el volante y el freno no son muy eficientes, asociando como que la corteza prefrontal sería este volante y estos frenos, pero en cambio como que las emociones en ellos son muy fuertes. ¿Es Claro, así? Es totalmente así, es correcta su apreciación, es correcta el discernimiento. ¿Por qué? Porque su inmadurez de la corteza prefrontal está por debajo y se impone la amígdala, el impulso, el querer estar presente en un sitio. ¿Y eso a qué lo lleva? A no tomar las precauciones necesarias, por ejemplo, cuando se quiere pertenecer a un grupo. Recordemos que la habilidad social es otra situación que está relacionada con la conducta del adolescente y la conducta está relacionada con la habilidad social. Entonces su apreciación es correcta. Y en este sentido, ¿qué tanto influye los hábitos, por ejemplo, de dormir, los hábitos de comer, los hábitos sociales, de rutinas que se establecen en el hogar? ¿Cómo le afectan eso o no a un cerebro adolescente o a un cerebro de un niño? Bueno, yo soy neurólogo y como neurólogo tengo que hablarles del cerebro, de la estructura cerebral y del funcionamiento cerebral, de lo tangible, de lo que se puede tocar, medir y repetir. Y resulta que, como yo dije al principio, nosotros somos líquidos y tejidos, y somos hormonas, y somos neurotransmisores. ¿De qué forma puede afectar en el sueño? ¿De qué forma puede afectar los hábitos saludables? En primer lugar, el que domina, el que gobierna esto, el que marca la pauta, poniendo los límites, somos nosotros, los padres. ¿Cuál es la explicación neuroquímica, neuroanatómica? Nosotros tenemos una sustancia, una hormona llamada melatonina. La melatonina es la hormona del sueño y como en todos los mamíferos, la melatonina se secreta o se empieza a producir, a elevar sus niveles cuando viene la oscuridad. Es así que un adolescente debe permanecer, hay muchos autores que dan números de horas en que se deba dormir, pero un adolescente no puede ser que sean las 12 de la noche y esté con un estímulo visual como un teléfono celular, una tablet, un iPad, en fin, porque eso va a mantener bajos mis niveles de melatonina y altos mis niveles de otra hormona llamada cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces no nos va a permitir mantener un buen ritmo ni una relajación antes de dormir. Inclusive es muy recomendado no utilizar ninguno de estos estímulos 2 horas antes de lo que se denomina la hora del sueño y forma parte de una gran frase llamada higiene del sueño. Lo mismo pasa con los alimentos. Los alimentos, nosotros ingerimos los alimentos y empieza un ciclo de secreción de hormonas, de enzimas y de sustancias que tienen que hacer digestión. Y la digestión empieza en la mente, la digestión empieza en el cerebro. ¿Por qué dice esto, doctor? ¿Por qué dirá esto? Porque nosotros antes de comer imaginamos lo que vamos a comer y empieza la secreción salival y el funcionamiento de todas las glándulas y las hormonas. Y eso influye directa y negativamente en poder conciliar un sueño apropiado. Si no duermes bien, ¿cómo vas a estar listo para una clase del día siguiente? Estás listo para acostarte en el pupitre. Y eso influye pues negativa y definitivamente en el aprendizaje del chico. Es decir, podríamos decir que el principal aliado que tiene un niño o un adolescente para ser un buen alumno comienza en el hogar. Comienza en el hogar, comienza con los factores protectores que somos los padres y que tenemos que entender bien nuestro rol, porque así como nosotros podemos ser factores protectores, podemos ser todo lo contrario. Absolutamente lo contrario. Si somos permisivos en horas de sueño, en comer lo que te apetece, tarde en la noche, y no solamente en la noche, sino en la madrugada, si tengo ganas de tomar un snack,
en las horas de la madrugada. Si nosotros como padres, además, recordemos que el adolescente ve al padre, a la madre, a los padres en general. Entonces, yo soy la primera persona, nosotros los padres somos los primeros en que tenemos más que hablar, dar un ejemplo, haciendo de forma asertiva la comunicación. Da la impresión que la adolescencia también es como un cóctel de hormonas, ¿no? Los varones como que están con unos picos de testosterona elevados. Por otro lado, tenemos un tema de que las mujeres están entrando en una etapa de regulación hormonal también por su adolescencia, con estrógenos, progesterona, y a eso se suma que como que los estímulos han desarrollado o están, podríamos decir de alguna forma, incentivando de manera excesiva la dopamina, podría ser, por los estímulos visuales, por las redes sociales. ¿Es parte eso de la complejidad de ser adolescente, niño en este momento o no? Bueno, voy a insistir en esta frase. Nosotros somos líquidos y hormonas. Y en esta etapa, desde la prepubertad, 10, 11, 12, y los que mantienen, por ejemplo, mi hija mayor va a tener 14 años, tienen una explosión hormonal, y eso los lleva decididamente al despertar, entre otras cosas, sexual. Entonces, si nosotros sabemos que no solamente existe una hormona predominante en varones, que es la testosterona, porque las mujeres también lo tienen, lo que ocurre es que en unas cantidades menores. Por eso es que el predominar testosterona, el comportamiento es masculino, el cambio de la voz, el vello facial, el crecimiento genitales externos. Igual la mujer, predomina estrógeno, predomina progesterona, los varones también lo tenemos. Pero al predominar en las niñas, pues lo convierte en los caracteres sexuales que la hacen una niña. Pero ese tema es muy importante porque nosotros vivimos la era de la inmediatez. No. La era de la inmediatez viene dado, y no tengo nada en contra de la tecnología, todo lo contrario. Esto es parte de la modernidad de la tecnología. Pero ¿cuál es el problema? Que actualmente el adolescente no es el adolescente que fuimos nosotros. No es el adolescente que con una tecla, con un clic, tiene un delivery en casa, tiene el acceso a múltiples plataformas en televisión, a múltiples blogs o páginas de internet. Tiene la información exacta, tiene la información rápida, tiene la información inmediata, y eso genera shots o chorros de dopamina que le generan placer inmediato, porque el hecho de comprar y que te traigan a la puerta de tu casa te genera placer. El hecho de poder acceder rápidamente a la información te genera placer. Pero eso no es que sea malo, es que lo malo es no regularlo. Lo contraproducente es que el niño, el adolescente, tenga carta abierta, ilimitada, a este tipo, a esta inmediatez y a la velocidad con que puede conseguir las cosas. Porque luego eso va a derivar en que llega un momento en que las cosas de la vida, las cosas que sirven en la vida, la planificación del hogar, la construcción de una profesión, no es rápida. Lo que realmente te va a dar el establecerte en la sociedad no es rápido. No existen atajos para aprender un idioma, no existen atajos para prepararte en una profesión. Entonces, la vinculación no es mala. Lo que es mala es la no regulación apropiada por parte de los padres. ¿Podríamos decir que hay el riesgo que uno se vuelva adicto a la dopamina? ¿Podría generarse una adicción por ese lado, por todos estos estímulos y todo esto? ¿Una adicción a las redes sociales, una adicción a cualquier elemento que genere dopamina? De hecho, sí. De hecho, en otros países, no tengo conocimiento que se haga aquí en el Ecuador, o no tengo conocimiento que se haga en ningún país de América Latina, pero en los Estados Unidos y en Europa, en España concretamente, se trata a los adictos a esta mal manejo de la dopamina, se los trata con fármacos psicotrópicos, como se trata a otra persona con otras adicciones, como se trata a otra persona con otras alteraciones de la salud mental, como la ansiedad, como la depresión. Se lo trata con antidepresivos. Entonces, si se lo trata con antidepresivos y responde a un fármaco antidepresivo o a un fármaco que controla la impulsividad en una persona que esté pendiente o que está entrando o ya tiene la adicción a determinado de estos estímulos que hemos hablado, pues entonces el problema es severo. Y en estos países se han convertido en un problema de salud social, de control de salud nacional, porque una persona que utiliza antidepresivos tiene limitaciones para luego poder ser útil a la sociedad. Es un problema real.
Y en este sentido también hemos visto, ya que ha mencionado, el tema de pornografía, sobre todo desde la pandemia. Muchos chicos comenzaron a consumir mucha pornografía, pues tener tanto contacto con dispositivos electrónicos. ¿Qué efectos podría tener esto en los circuitos neuronales de una persona, en la estructura cerebral de una persona? Nosotros hemos hablado que tenemos lo que se denomina la poda sináptica. Somos niños y nacemos con un número determinado de neuronas, pero no es que están desorganizadas, sino que hay que clasificarlas, y eso lo va dando el paso del tiempo, lo va dando el entorno y lo va dando las habilidades sociales que este niño pueda desarrollar. Recordemos que la pornografía no es otra cosa que una distorsión de lo que es la sexualidad. Entonces el niño va, o el adolescente en este caso, como tiene ese acceso, o es la única información, o la información predominante acerca de la sexualidad, cree que es lo correcto, que esa es la situación dada, que eso es lo que ocurre en la vida real, cuando no es así, cuando la sexualidad no es así. Entonces el acceso rápido distorsiona los canales neuronales. La poda sináptica va a mantener la cizalla y no va a dejar que la simiente crezca, y va a deteriorarse y a degenerarse en un adulto con problemas de ansiedad, de impulsividad, de agresividad. Y eso es lo que conlleva a un problema que nosotros tenemos y que es real en nuestro país, que es la violencia doméstica, porque la violencia doméstica subió pues también durante la pandemia. Claro. A nivel mundial, no solamente hablando del Ecuador, a nivel mundial, la tasa de violencia, la tasa de femicidio, la tasa de divorcios se incrementó muchísimo durante la pandemia, porque recién empezamos a interactuar mucho tiempo con una persona que creíamos que la conocíamos. ¿Y qué tal que de una pareja uno sea, hablando de los padres, uno de ellos consuma pornografía? El chico se da cuenta, el chico cree que está bien. Entonces, aquí en este hogar hay una distorsión y ese chico va a continuar una cadena y esa cadena no se va a romper. Y lo que va a hacer es crear un hogar de lo que él proviene porque cree que eso está bien. La pornografía es una distorsión de la realidad. Es una cosa que no es real. Pero si no hay nadie quien le diga al chico o quien lo guíe, él va a creer y va a creer que lo que consume es lo ideal. En últimos días también ha habido una noticia que ha causado, podríamos decir, un poco como de ruido en el ambiente, y es el tema de los chicos con autismo. Entre varios directivos de colegios se habla de que el número de estudiantes con autismo ha crecido sorprendentemente en los últimos años. Inclusive se ve que en otros países del mundo, como Inglaterra, ha crecido un aumento, un porcentaje más allá de lo habitual. ¿El autismo es algo hereditario? ¿Es algo que viene desarrollado a lo mejor por los factores ambientales, por la alimentación? ¿Qué está pasando con el autismo? ¿De dónde se ha hecho tan común tener niños autistas ahora? Antes de a nosotros hablar del autismo, es mejor hablar de lo que se denomina el trastorno del espectro autista, porque el espectro, el término espectro, hablando en la parte médica científica, quiere decir que no es una sola entidad, sino que existen más de una entidad que forman parte de esto que se llama el trastorno del espectro autista. Es decir, que el autismo no es una sola categoría, sino que es más de una categoría. Y definitivamente el autismo es genético. La tasa de la afectación genética puede llegar hasta el 76% al 80%. Es decir, es verdad que influyen los factores externos, la alimentación, si la madre tuvo problemas infecciosos durante el embarazo, si tenía una patología, si tenía diabetes, una patología crónica que la vuelve dependiente del consumo de un fármaco, o si tomaba otros medicamentos porque era una mujer con adicción a drogas, por ejemplo, o per se por el consumo de estupefacientes, como la cocaína, como la heroína, o como un fármaco que es la morfina, pero que finalmente es un psicotrópico. Pero nosotros debemos entender que el autismo tiene confirmada la base genética.
es un trastorno del desarrollo neuronal, es un trastorno del neurodesarrollo. Por eso es que se vuelve vital e importante. Es una conducta que no la tenemos en América Latina. Hablemos de Ecuador, no la tenemos en el Ecuador esta conducta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Si nosotros estamos diciendo que es un trastorno genético, la primera persona, el primer profesional que debería tener acceso, o al que este niño debería tener acceso, es un genetista. ¿Y por qué? No solamente para decir, con una prueba, con un test en sangre, mira, tienes autismo, porque suena como muy poco, suena como, bueno, no me dices mucho, no me dices más, porque tienes que ser el primero. Porque como dije al inicio, es el espectro autista, y no son los mismos genes. No son los mismos genes. Entonces, si yo tengo un niño A que tiene predominancia por estos genes ya identificados, resulta que estos dos genes van a responder mejor a determinado fármaco, porque recordemos que en estos trastornos psiquiátricos puede acompañarse problemas nefrológicos, cardiovasculares, neurológicos, como la epilepsia, por ejemplo. Entonces, antidepresivos, y hay ciertos genes que metabolizan más rápido ciertos fármacos para algunas de estas patologías que sean concomitantes. Y hay ciertos genes que metabolizan más lento. Entonces, al yo conocer y con eso presentarle al psiquiatra y o al neurólogo o al médico que esté vinculado con la patología que tenga, con la complicación, yo puedo saber qué fármaco utilizar. Porque si yo utilizo, no me invento, les menciono un fármaco, amitriptilina. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico. Se utiliza para los trastornos del sueño, se utiliza para este tipo de pacientes que nosotros estamos mencionando. Pero si existe presencia de dos genes que metabolizan más lento esta amitriptilina, lejos de beneficiarlo, yo voy a provocar casi con seguridad la aparición de efectos adversos, porque al metabolizarlo lento no lo va a eliminar de forma lenta el fármaco. Y sí tenemos algunos otros ejemplos. Como padre, no sé si usted pudiera, con la experiencia que tiene, volver al pasado, ¿qué recomendación se haría a sí mismo cuando usted estaba en la adolescencia? Bueno, bonita pregunta. ¿Qué es lo que yo puedo analizar o qué es lo que yo voy a tomar para mi respuesta al inicio de esta conversación? Nuestra adolescencia no es la misma que la adolescencia actual. La palabra adolescencia significa que este chico adolece de algo, y ese algo es la capacidad de poder afrontar de forma juiciosa las situaciones de la vida. Por eso es que son rebeldes, porque actúan como ese perrito pequeño que está versus un perro muy grande que tiene que mantenerse fuerte, vigoroso, gritar, porque no entiende lo que está pasando, porque tiene temor. Pero no quiere decir que no necesita a los padres. Se rebela contra el padre, o contra la madre, o contra ambos, pero tiene temor y necesita estar cerca de ellos. Entonces yo me diría a mí mismo que no calle las emociones, que tienes que mantenerte así como hasta ahora, que tienes que sostenerte en estos factores protectores que son tus padres, que tienes que jugar y jugar mucho, que si a esta edad ya tienes muchos amigos, luego vas a tener muchos más amigos, que sigue como hasta ahora, respetando la edad, respetando las cosas de cada edad, que todo llega a su tiempo y que no va a salirte nada mal si tú te apoyas siempre en los padres. Porque los padres podemos ser el factor de inflexión determinante en lo que ese adolescente o en lo que el adulto va a ser con base a lo que fue el adolescente. Me diría también que ame mucho, que escuche antes de hablar, que piense antes de hablar, que no me desespere por cosas que tal vez yo no pueda cambiar, pero que trate de no sacar de la mira el objetivo final, que va a ser una buena persona. Tienes que ser una buena persona para luego ser un buen profesional, un buen padre. Tienes que primero ser un buen ser humano y finalmente me diría, todo te va a ir bien, así que mantente en lo tuyo confiando en tus padres. Y finalmente a los padres que nos están escuchando, que son papás de adolescentes o de hijos y que están viviendo esta etapa de tener
un montón de carros de carrera en la casa, ¿qué recomendación le daría como neurólogo? Desde el punto de vista neurológico, voy a tomarme la licencia de hablar desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista como padre. Sin querer decir esto, que doy solamente tips o pautas, sin poner ejemplos, sin ponerme como ejemplo. Desde el punto de vista clínico neurológico, lo que debemos hacer es comprender que es una etapa de la vida como cualquier otra, y que es una etapa de la vida que el niño tiene que vivirla, que el adolescente tiene que vivirla, que no tenemos que madurar este fruto a la fuerza, porque no sacamos nada más que el resultado de mal madurado, que no sacamos nada más que un adolescente que, en el momento que un adolescente recibe todo, lo que cuando le abre la boca se le da, es algo que en el futuro le va a jugar en contra, porque los padres no siempre vamos a estar presentes ahí. Los padres no siempre están, los humanos nos extinguimos en algún momento, los humanos morimos. Entonces, desde el punto de vista clínico neurológico, dormir las horas que debes dormir, evitar el consumo, no quiero ser drástico, pero para dar un ejemplo les podría decir que existen 3 polvos blancos que tienen la misma toxicidad, con diferencia que uno es penado por la ley y los otros 2 no. Son la cocaína, son la harina blanca y el azúcar. Si nosotros vamos a los supermercados y tomamos un paquete, una funda, una bolsa de harina blanca o de azúcar, la parte más baja, donde no se ve, con letra pequeña, en color rojo, que no se nota tampoco, ahí dice: por su salud disminuye el consumo de este producto. Algo parecido ocurría cuando yo era adolescente y recién estaba saliendo el Marlboro. Y entonces, ¿qué pasaba? Que era un vaquero con unas gafas Ray-Ban, con una chica con poca ropa y con una Ford, una camioneta muy grande. Entonces te daba el mensaje de que tú consumías Marlboro y tenías esto. ¿Qué pasó con el paso del tiempo y la insistencia de las entidades sanitarias en el mundo entero? Ahora las cajetillas traen un muerto. Traen una persona con los pulmones negros. ¿Por qué? Porque el principal factor de generación de todos los tipos de cánceres es el tabaco. Es el tabaco. Y el tabaco va al lado del licor, del alcohol. Entonces, si nosotros limitamos a nuestros hijos el consumo de este tipo de pseudoalimentos, el consumo de azúcar, el consumo de gluten, si limitamos el consumo de las pantallas, no está mal la tecnología. Lo malo es el abuso de la tecnología, el mal manejo de la tecnología. Recientemente usted puso el ejemplo de la pornografía. Claro, se tenía acceso libremente, porque se tiene acceso libremente. Yo le diría también que fomente el respeto mutuo, que fomente el respeto entre amigos, entre padres, entre hermanos. Y como padre le diría que hay que saber escuchar al chico. Nosotros debemos protegerlos, pero no debemos enconcharlos. No debemos evitar lo inevitable que es el crecimiento físico y el crecimiento mental. Mientras nosotros más respetemos, la opinión del chico, vamos a tener un chico con mayor habilidad y mejor habilidad social. Nosotros tenemos, en vez de utilizar, han visto todas las reuniones sociales ahora son terribles. Estamos aquí, algunas personas, en fiestas infantiles, la que nosotros llamamos matinés, y los chicos están con tablets. Los chicos no están en la piñata. Los chicos no están jugando al puente Saquebrado. Los chicos no están en eso. Están en una tablet y están jugando entre ellos. Pero un juego que es en red con la tablet. Yo lo he visto. Yo lo he visto, desdichadamente lo he podido ver. Entonces nosotros tenemos algo que se llama juegos de mesa, porque estamos todos involucrados. Cuando se utilizan unos dados, tienes que respetar un turno. Eso es fomentar habilidad social, no irrumpir en el derecho del otro. Yo tengo mis derechos, pero mis derechos terminan aquí, porque de aquí en más empieza el derecho de los demás. Mientras nosotros respetemos, y sobre todo respetemos a nuestra pareja, los chicos van a ver y lo que van a hacer es tener en el futuro la idea de que eso es lo que quieren para ellos. Un hogar que papá y mamá se respeten. No estoy diciendo un hogar donde no haya conflictos y discrepancias, porque desde el punto de vista de la neuropsicología, la discrepancia es absolutamente necesaria para la salud del hogar y del matrimonio. Mientras nosotros como padres podamos
mantener esto que es muy difícil, porque los chicos crecen y argumentan, y argumentan, y argumentan, y argumentan. Mientras nosotros estemos juntos como pareja, pues el resultado vamos a ser muy satisfactorio para nosotros. Edison, muchísimas gracias por su tiempo, su colaboración con la comunidad. Esperamos pues que este mensaje constructivo e informativo llegue de la mejor forma a todos los que escuchan el podcast. Yo sé que va a ser muy favorable para todos y a todos les va a agradar. Así que muchísimas gracias otra vez. Gracias. Gracias.